Señores, mascarilla, para que usted se la ponga también. Y ahora me la quito. Todos los muchachos aquí tienen mascarilla, todo el personal, Bueno. todos. Y el invitado que yo tengo, el secretario general del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, don Charlie Mariotti, vino con su mascarilla también. Ahí está. Ok, ahora no la quitamos. quito. Exacto. Para Bueno, dar el buenas ejemplo, tardes. Charlie. Buenas tardes, Charlie. Ay, qué bueno que estoy hablando contigo, sinceramente. Charlie, son varios temas. El presidente Luis Abinader llega esta tarde, después que agotó todo un intenso viaje a la ciudad de Nueva York y además su participación en la asamblea de la 76ª asamblea. ¿Ok? Ok. Ya llega el presidente, ustedes oyeron el discurso, todos lo hemos oído, pero no vamos a comenzar por ahí, finalizaremos por ahí, pero vamos a comenzar con el PLD, para Ajá. que nos dé el tiempo. ¿Cómo está el PLD? Usted como secretario general, ¿cómo sigue el PLD? Todos los días nosotros vemos más vitalidad, vuelve la confianza, retorna el optimismo, la esperanza a la gran mayoría de nuestros compañeros. Quizás no avanzamos al ritmo que todos quisiéramos, pero creo que es un tema más que de saber, es más de entender y de comprender. Sí. Que nosotros, por muchas de nuestras cabezas no pasaba la idea de salir del poder, y eso tiene un efecto en la psiquis, eso tiene un efecto en el ánimo, sí, en el ánimo de los compañeros. Pero el proceso va bien, nosotros estamos avanzando en nuestro proceso de validación de presidentes de comités de base, estamos avanzando en el proceso de validación de miembros. Ya el día 17, domingo 17, arrancamos jornadas de juramentaciones de nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a estar juramentando en la primera fase en 6 provincias que ya tienen un número suficiente, apreciable, de nuevas caras, de nuevos músculos, y real y efectivamente todos los días se integran personas que estaban con los brazos caídos, o que estaban un poquito desanimados. Sí. Y de hecho eso es ya recurrente. No hay semana sin que aparezcan 10, 12, 15 dirigentes de peso territorial, de peso político, de peso social, que dicen: me quiero integrar. Y eso tiene una explicación. Ya muchos peledeístas sentimos que no está lejos, que se acerca la posibilidad de volver al poder, porque de verdad, aunque el enemigo no se corrige, se deja. Pero a la hora de usted juzgar cómo anda este gobierno apenas un año, luce muy estrujado, ya luce viejo. Y he dicho en varias ocasiones, necesita rápido ácido hialurónico, una microcirugía facial, un buen lifting, una micro ¿cómo se llama? Ustedes, las mujeres, que te hacen como te quitan todas las escamas. Yo no sé, Charlie, pero necesita yo no me he hecho eso. Botox necesita. Ay, se le pone la boca a uno. Pero eso es verdad. Bueno, Charlie. Un año. Sí. Mira, primera vez en la historia. Pero yo vi una encuesta después que decía. de Balaguer, que un gobierno al año. Pero yo vi una encuesta que tenía un 73% el No, económico del Cibao, 73% de aceptación. Ni se lo cree Aguilera, ni se lo cree el presidente de la República, ni se lo creen los consultores. Eso es embuste, Ay, Dios. Mentira. Bueno, Charlie, yo te voy a hacer una pregunta que te voy a
retrotraer todavía un poquito más allá. Si tú quieres, no me la contestes. Pero el PLD no perdió el poder en estas elecciones. El PLD perdió el poder en las primeras elecciones de febrero municipales. Y yo creo que ustedes no se dieron cuenta. Con esa suspensión de las elecciones, que ahí pasó algo que ni ustedes mismos supieron, creo yo, qué fue lo que pasó, ni lo han analizado. Ahí fue que perdieron ustedes el poder, creo yo. No, pero yo coincido con usted. Ah, caray. Yo coincido contigo. Realmente el PLD iba a ganar más de un 65-70% de las alcaldías y direcciones de distritos municipales. Y como nuestros adversarios lo sabían, se acogieron al tema del fallo del voto digital, del voto automático, del voto electrónico. Y prácticamente conspiraron contra el proceso, que al final no, desde el principio era una conspiración abierta contra el Partido de la Liberación Dominicana, donde hubo confluencias de intereses externos, sí, e intereses internos. Sí. Hoy muchos de los internos que participaron, hoy tienen la mano en el caco, hoy tienen la mano en la cabeza. Porque al final... Pero tú estás hablando de un empresariado, porque vamos a hablar así, de un empresariado que respaldó el cambio. Vamos a hablar el empresariado, y de operadores, dueños de periódicos, de medios de comunicación, claro, de operadores, estaban con el cambio. Operadores sociales de peso social, exacto, de peso real, de sí, peso económico. Todos a una contra el PLD. Sí, es cierto. Hay que sacar al PLD del poder, sí, pero también con un discurso muy en la línea de la antipolítica. Hay que acabar con los PLDistas, pero eso es como una forma para acabar con los políticos finalmente. Primero hay que comenzar a acabar con el partido que tiene los políticos más acabados, mejores formados, con el partido que más ha gobernado. Hay que acabar y sacar del poder al PLD. Sí, pero la tesis era, no eran los más acabados, etcétera. La tesis era los más corruptos. Bueno, pero independientemente de que nos han querido poner ese San Benito. Sí, exacto. Y el Partido de la Liberación Dominicana, como todos los partidos, sí, tiene corruptos, sí, tiene gente mala, pero la inmensa mayoría, el 98% de nuestra gente, para ponerte, claro, un número, sí, es gente buena, es gente honesta, gente trabajadora, sí, gente dedicada a tratar de vivir. Ahora, mira, de verdad, sí, que ese es un momento, y lo dijimos en el diálogo nacional, de reflexión y de inflexión, y de aplicarnos, y de dedicarnos. Hay una guerra abierta contra los políticos. Y eso me recuerda mucho el tema de Berlusconi en Italia. Sí. En el año 1958, los franceses fueron a las urnas a votar por el general de Gaulle. Sí. Porque el general de Gaulle era guardia, sí, héroe de la guerra, sí, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y el general de Gaulle llegó con un discurso antipolítico. Con todas sus glorias, fíjense cómo terminó mayo del 68. Sí. Fíjense cómo terminó Berlusconi. En ese discurso de la antipolítica, pero que lo metieron todo hacia el antipeledeísmo, pero el antipeledeísmo al final es antipolítica. Sí. Va a ser, usted lo va a ver, va a ser antiperremeísmo, Okay. Va a ser antiperremeísmo, no le quepa a usted la menor duda en También. Algún momento, claro, porque al final es contra los políticos, bueno, porque quieren sustituir los partidos, pero yo siempre les digo que la partidocracia como la tenemos hoy, con todas sus imperfecciones, lo que hay es que trabajar por fortalecerla y más o menos darle otros colores más alegres, más serios, más transparentes. Pero ahí está el espejo de Venezuela. Ahí está el espejo de Venezuela. Y vamos a mirar el entorno. Bukele, ¿usted cree que, mire, con el perdón de los salvadoreños, ¿usted cree que el Bukele va a terminar bien? No.
No está bien. Usted que es una mujer de experiencia, No está independientemente de que marque 20, 25, 40, 50, 52, que sea el mejor valorado de América Latina, no va a terminar bien. Entonces, el PLD en ese momento no entendió y no supo defender esas elecciones. Y nos armaron la Plaza de la Bandera. Sí. Y como el PLD era básicamente un comité de campaña, ese momento... ¿Cómo que era un comité? O sea, el PLD no es una estructura de partido con presidente, secretario. Sí, pero no funcionaba o no funcionaba. Nosotros todos queríamos estar más en el Estado. Ay, sí. Que ser orgánicos. O sea, se desatendió la estructura partidaria. Se desatendió, evidentemente. Totalmente. Evidentemente. Entonces, perdimos la capacidad de movilización. Sí. Y cuando nos suspenden las elecciones, nos impusieron un relato. Y le impusieron un relato al país. Ellos son los culpables. Sí. Hoy se sabe, y en algún momento la historia saldrá clarita. Sí. Hoy se sabe que no fuimos nosotros los que provocamos eso. Pero la gente que no fuimos nosotros. Pero ustedes le echaron la cuava y ustedes se dejaron y nos las dejamos tirar porque habíamos perdido la capacidad de movilización. Es cierto. Sí, cuando la sociedad civil nos montó la Plaza de la Bandera en contubernio con el PRM, que ya hoy satanizan, ya le ponen cachos al PRM, porque volvemos y caemos en la antipolítica, antipeledeísmo, antipolítica, y usted va a ver, antiperremeísmo, al final, discurso de la antipolítica para sustituirnos. ¿Y ustedes están conscientes? Sí, ustedes están conscientes de eso que ustedes están diciendo. Ustedes no discuten en el partido. Claro que sí. Que el partido se había vuelto un nada. Pero en eso estamos, por eso estamos variando muchas cosas, por eso nos dimos el 9º Congreso, por eso las directrices del 9º Congreso las llevamos de manera pausada pero consistente, sin interrupciones, sin distracciones. Por eso mismo, porque ahora, claro, tropezamos, nos dieron el palo a la gata. El palo de la gata, y ahora es un momento como para que nosotros entendamos que independientemente de que volvamos al gobierno, el PLD tiene que ser una estructura, una maquinaria 24/7, todo el año, no solamente para elecciones, fortaleciendo nuestro proceso de transformación, de renovación y sobre todo, rejuvenecer. Tenemos que darle fuerza a la juventud y a la mujer. Entonces, nosotros habíamos perdido la capacidad de movilización. Si hubiésemos tenido capacidad de movilización, lo que teníamos que hacer era coger el puente de la 17. Ustedes los verdes y nosotros los amarillos, los morados, aquí en la 17. Pero nos quedamos así, congelados. Nos dieron todos los golpes. La división interna del partido nos vapulearon. La división interna. Creo que pesó. Tuvo su peso, pero bueno, tuvo su peso porque de hecho el ex compañero se suma a Luis Abinader para decir el PLD hizo fraude, el PLD iba a perder las municipales, se aliaron. Yo perdí las elecciones, creo que fueron unas declaraciones que dio. Yo perdí las elecciones, las primarias, y ahí está demostrado que no funcionaba y que me hicieron el fraude. Claro. Porque yo recuerdo esas declaraciones. Era tejer el relato del algoritmo, pero ahora que nunca se probó ni se bailó, ni llegó a cantarse. El algoritmo, pero nunca se probó nada. Pura y simplemente, yo no sé perder, y yo no puedo perder de sin verbe, porque yo soy Zeus. Entonces, al final, bueno, había que justificar. El PLD va a ganar las municipales, nos va a dar una pela. Si gana las municipales, posiblemente el candidato presidencial del partido, el que me derrotó en las internas, se va a encaramar allá arriba y se va
se va a cimentar la percepción en la ciudadanía de que el PLD es invencible y que con su candidato pueden retener la presidencia de la República. Vamos a decir que el voto automático, el voto digital, el voto electrónico no sirve. Y que fue el PLD que la suspendió. Pero existía la alternativa de que se siguiera votando y que solamente se suspendiera donde el voto electrónico no funcionó. Dice la lógica. Pero, ¿cuánto le costó eso al país? El trauma que eso le ocasionó, Charlie, pero había que sacar el PLD del poder. Hay un miembro de la Junta Central Electoral actual que dijo que si no suspendían las elecciones, se ganó el puesto en la Junta. Así por eso. Había que quemar este país. Así es. Él está premiado en la Junta Central Electoral. Hoy está reconocido. Dicho sea de paso. Hoy está reconocido. Sí. Entonces, yo creo que la división tuvo su influencia en nuestra derrota. Pero el elemento de más peso en la derrota del PLD fue el cargarnos a nosotros el muerto de la suspensión de las elecciones sin ser un muerto de nosotros, y ellos saben de quién es ese muerto. Pero también, entonces, a modo de conclusión, de acuerdo a lo que usted ha dicho, pero también culpa del PLD es, y no de España, culpa del PLD y su situación interna de que el partido no tenía ya control, estructura, estaba en campaña pura y simplemente. Es así. ¿Usted lo entiende así? Bueno, o sea, realmente el PLD tiene la gran responsabilidad de haber permitido que le pasara eso. Realmente nosotros teníamos un partido, porque no vamos tampoco a tirar por el suelo el trabajo de compañeros y compañeras que mantuvieron esa Casa Nacional, que mantuvieron pero no se reunían siquiera, Charlie. Exacto, las secretarías operando, pero muchos de nuestros estamentos de dirección, de nuestros organismos, no operaban. Y el comité político duraba un año sin reunirse. Y el comité central duraba 4 años sin reunirse. ¿Usted me entiende? Sí, señor. Yo me alegro mucho que usted esté tan claro. Digo claro porque creo que estoy muy de acuerdo con ese análisis que usted está haciendo, que es muy difícil de hacer, porque es más fácil decirle, los otros tienen toda la culpa y yo no. No, el PLD tenía que mirarse, como dice Federico Enrique Grateró, mirarse el ombligo también. Así es. ¿Verdad? Así es. Y como dice el genio filósofo dominicano Cuquín Victoria, voltea los ojos para adentro. Voltéalo para adentro. Por cierto, Cuquín en diciembre tiene una... Claro, 50 años. Los 50 años de Cuquín se tienen que celebrar. Así es. Y vamos todo para allá, Cuquín. Mire, Charlie, entonces, lo siguiente. La sociedad civil está planteando, usted habla de que las políticas antipartido que ya existen y que la sociedad civil está promocionando. Eso tendría que ver con, por ejemplo, unas declaraciones que da Participación Ciudadana, Finjus, etcétera. A propósito, dicen ellos, hace 2 o 3 días, entidades de la sociedad civil urgen aprobación leyes para que no permitan que los narcos sigan ingresando a la política. A propósito de la vinculación de políticos en el mundo del crimen organizado y del lavado de activos, diversas organizaciones de la sociedad civil urgieron ayer a la aprobación de la ley de extinción de dominio, del Código Penal y la modificación de las leyes electorales, con cuyas legislaciones se castigaría drásticamente ese tipo de ilícitos y se bloquearía el ingreso del narcotráfico a las organizaciones políticas. Los únicos narcos en este país están en los políticos. Mire, el PLD le envió una carta al presidente de la Junta Central Electoral, que antes fue presidente del Tribunal Superior Electoral. Sí. Román Jaques, donde nosotros le pedíamos a él, y le enviamos una copia al Consejo Económico y Social,
firmada por el secretario general del PLD, aquí presente frente a usted y a ustedes, donde le decíamos que estábamos totalmente de acuerdo con que el tema del narcotráfico, no de la narcopolítica, del narcotráfico y su influencia en la política, en la vida nacional en sentido general, fuese parte del diálogo. Sí. Su influencia en la vida nacional en sentido general. ¿Por qué? Cojamos el pedigrí, para decirlo de una manera común, la hoja de vida, el currículum. Hagamos un mapeo del recorrido existencial de muchos que llegaron a ser legisladores. Primero, ¿qué fueron? En sus colectividades. Empresarios. Tenían negocios. Sí. Participaban, cohabitaban, convivían en esas comunidades. Primero como empresarios, sí, inversionistas, desarrolladores, financieros, con sí, múltiples, diversidad de negocios, ¿de acuerdo? Sí. Con dinero ilícito, dinero proveniente del narcotráfico. Se van a la política. Ahí está el ejemplo de Pablo Escobar. Sí. Buscando alianzas, pero solamente buscan alianzas en el ámbito de los partidos políticos. Las tienen en la sociedad, en todos los estamentos de la sociedad. Y tienen complicidades de gente que no necesariamente son narcotraficantes, ni sus dineros, sus bienes provienen de un ilícito. Y esa es una convivencia que todos sabemos que se da. Ahora, solamente existe el narcotráfico entre los políticos y en los partidos políticos. No hay empresarios. No hay empresarios en la República Dominicana. No hay empresarios en la República Dominicana que a voz populi se habla de los orígenes de esas fortunas. Entonces, yo creo que es un tema muy serio, que hay que debatirlo con amplitud de mira, pero sin sesgos. Sin sesgos. Sin tampoco tú decir, bueno, la narcopolítica, el dinero del narcotráfico en la política. Es una realidad. Pero entonces eso es una realidad. Ahora. Pero entonces es una línea para desacreditar la política. Es parte. Hay una línea. Mira, ¿usted entiende que es ahí eso? hay una realidad. Okay. Hay narcotraficantes que buscan amparo, buscan cobijo en la política. ¿De acuerdo? Pero reitero, antes de ser diputados, senadores, diputadas, senadoras, era gente que no vivía en el aire, no vivía en una burbuja, vivía en una comunidad, hacía negocios en una comunidad. Sí, claro. Me doy a entender. Sí. Entonces, creo que debe ser un esfuerzo serio de todos. Pero tampoco tampoco ponerlo como que todos los partidos son iguales. Digamos que si las elecciones fueran hoy, oiga bien, el PLD gana la inmensa mayoría de las senadurías y diputaciones, alcaldías de la República Dominicana. Porque el peso, con todos estos escándalos, el peso del narcotráfico no va a ser igual. No va a ser igual. Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Sí, pero al presidente lo acaban de reconocer hasta en los mismos Estados Unidos como el abanderado de la lucha contra el narcotráfico. ¿Quién aquí en lo el reconoció? País. Un senador norteamericano y los norteamericanos. Bueno, los imperios contra la corrupción y el narco. Los imperios operan así. Felicidades al presidente de la República. Lo que sí está claro es que independientemente de que no hay santos, de que no hay partido que de alguna manera no tenga un nivel de culpa en esto, oiga bien,
Oiga bien. Sí. Pero sí. en el caso del PLD, nosotros rechazamos candidaturas, Sí. siendo Alejandrina Germán Sí. la que estaba al frente de ese proceso para inscribir candidaturas, aceptar inscripciones de candidaturas. Alejandrina rechazó varias y se buscó muchos problemas por rechazar personas de renombre y de peso. Entrevístela. Ok. Entonces, Sí. yo se lo reitero y sé que la gente me va a entender. Si mañana, fin de semana largo, este domingo, son las elecciones, la inmensa mayoría, por lo menos 22, 23 senadurías que el PLD perdió, son recuperadas. Wow. Y ni hablar de diputaciones. Y usted sabe por qué lo estoy diciendo. Y usted que me está escuchando y me está viendo, también sabe lo que estoy diciendo. Bueno, diálogo nacional. Diálogo nacional. Usted dio unas declaraciones que decía, se las traje, que usted entendía que iban a ir al diálogo a respaldar todo lo que se proponga, sea el partido que sea, que beneficie al país así mismo. Ustedes están en el diálogo que usted los representa, defender las causas nacionales y el interés de la sociedad. Definitivamente. Pero cuando le preguntaron por la modificación constitucional, entonces usted dio unas declaraciones que quisiera que usted me volviera a explicar qué fue lo que usted dijo. ¿Cómo usted ve lo del diálogo y la modificación constitucional? No, realmente nosotros no podíamos autoexcluirnos y salirnos de un escenario que, independientemente de las dudas que existen en sectores de la población, de que eso no va a llevar a nada, que eso no va Sí. a conducir a nada, que eso será bla, 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 nosotros dijimos que íbamos en el espíritu de defender, de promover todo aquello que vaya en favor de la ciudadanía, sobre todo los sectores más vulnerables, más frágiles, más carenciados y de la clase media. Íbamos allí a defender causas nacionales, positivas para la nación. En nuestra segunda intervención fuimos más lejos. En nombre de nuestro partido y del PLD dijimos, oigan, nosotros entendemos que será un ejercicio inútil si no salimos de aquí por lo menos con un país mínimamente, con una visión mínima del país que queremos hacia el 2050. Hicimos referencia a que China anda hablando del 2049. Hicimos referencia a los pactos de la Moncloa, que fueron dos, uno en el ámbito económico y uno en el ámbito jurídico político. Y dijimos, esto será un ejercicio inútil si los partidos no vinculamos las bancadas a los acuerdos a que aquí arribemos. Sobre la reforma constitucional, dijimos que eso era una decisión de nuestro comité político, porque no queremos caer en la especulación, en lo que rueda por los mentideros públicos. No que eso es el gobierno porque quiere crear una sala, una cuarta sala en la Suprema para tener su propia justicia por si salen del poder. Sí, porque van a salir del poder en el 2024, sin dudas. Entonces, rumor, no que la justicia esté en manos de gente vinculada al ex compañero, al ex presidente del Partido de la Liberación Dominicana, hoy presidente de una fuerza minoritaria, pequeñita, porque tienen control de la justicia. Rumores. Y nosotros... Pero no son rumores, porque hoy precisamente esa persona, le respeto su derecho a explicarlo así, sale unas declaraciones que dice que no hay necesidad del cambio en la Constitución. Nosotros no somos tan radicales. Y en el caso del secretario general aquí presente frente a usted y a ustedes, el secretario se debe a una discusión y a una decisión de su comité político. Entonces, lo que le quiero decir a usted y a la audiencia es que cuando usted se mete
usted escucha razones. No, que quieren el control de la justicia, que quieren peleárselo al ex compañero. Por otro lado, hay quienes dicen, bueno, lo que pasa es que en la medida en que los números del PRM se reducen, las posibilidades de ganar en el 2024 en una primera vuelta, evitar una segunda vuelta, son prácticamente ya imposibles. Y así será, así será. Entonces, vamos a bajar a Peña Gómez. ¿Qué se le hizo en el Pacto por la Democracia? Sí. Se le subió la vara. Sí. Y por más que quiso con la pértiga, sí, no pudo. No pudo, del salto con pértiga, ¿verdad? Sí. Entonces, hay gente que dice, en las calles, en los mentideros, en los lugares donde ocasionalmente se reúnen y nos reunimos los políticos, que en el fondo lo que se quiere es quitar el 50+1 para facilitar la reelección. Nosotros no asumimos para nada esos rumores. El PLD pura y simplemente aspira a que el PRM ponga sobre la mesa el anteproyecto de ley que se sometería en una de las cámaras para ver cuáles serían los puntos a tocarse en la reforma constitucional. Exacto. Pero como quien ha propuesto la reforma es el PRM, sí, es al PRM que le corresponde decir: eso es lo que nosotros queremos. Yo de manera particular no me adelanto a emitir juicios, sí, y espero, me sumo y me incluyo y me amarro a la decisión del comité político en su momento sobre un tema de tanta trascendencia. Don Charlie, yo quisiera entonces que pasáramos finalmente a la participación de República Dominicana de nuestro presidente Luis Abinader en la Asamblea de la ONU, que ya llega, ya debe estar aquí el presidente, o salía para acá. O sea, este llamado que hizo a la comunidad internacional. Ahora mismo, por cierto, estoy viendo al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ex canciller, respaldar la propuesta de Abinader en torno a la crisis haitiana. Ahora mismo está saliendo en la prensa ese apoyo del ex canciller Vargas Maldonado a la propuesta que hizo el presidente Luis Abinader de que sea la comunidad internacional tiene que entender que Haití necesita ayuda. Mire, es un tema siempre urticante y difícil en nuestro país, porque sobre ese tema hay opiniones contrarias. Hay gente que piensa que Haití es un problema de la comunidad internacional y punto. Yo creo que no deja de ser un tema de la República Dominicana porque es una realidad, están ahí, no se van a ir de ahí y tenemos que convivir con eso y convivir todos los días y tratar de que no se nos convierta en un dolor de cabeza eterno y que cada vez sea más fuerte y llevarnos al nivel de explotarnos la cabeza. Creo que Haití es un tema dominicano. Ahí yo estoy clarísimo. Creo que ha habido mucha inconsistencia en cuanto a definir una política de Estado. Y pienso que ese debería ser un tema hasta del diálogo nacional, para que no estemos inventando. Porque Haití es una realidad, es una media isla. Nosotros tenemos una parte mayor, pero ellos están ahí. Entonces, creo que todos los partidos políticos deberíamos establecer una política que no varíe en el tiempo, salvo ajustes por coyunturas o circunstancias, para que de por Dios podamos avanzar y no vivir construyendo, desconstruyendo, rompiendo, arreglando. Y creo que ahí ha faltado coherencia en la clase gobernante, en las clases gobernantes en la República Dominicana. Sí. Ahora, cada vez que escucho que se clama a la comunidad internacional, me parece que es como clamar en el desierto. Porque la comunidad internacional, ¿cuánto hace que se le está gritando a la comunidad internacional? Ay, sí. 20, 25 años. Señor, dígamelo. Llegó el terremoto, los Clinton, Hillary, Bill, la solidaridad internacional, actores, figuras famosísimas. Haití, al olvido. Ahora,
¿Cuál comunidad internacional? Cuando la comunidad internacional está inmersa en sus propios problemas, en esta especie como de reconfiguración del mundo en términos geopolíticos. China y Estados Unidos al borde de una guerra fría. Exacto. Usted tiene a Francia ya, Francia enfrentando aliados, sí, por el tema Australia y por el tema inglés, por el tema Reino Unido, sí, Reino Unido y el Brexit, que todavía es una herida abierta en Europa, sí, que no cierra, sí, ni económicamente cierra todavía. Sí. Usted tiene a Francia peleando con un aliado tradicional como los Estados Unidos por el tema de que perdieron una venta millonaria de submarinos a Australia. Australia. Usted tiene la CELAC. Sí. La CELAC tomando un nuevo rostro, sí, con López Obrador, que aparenta que va a ganar las elecciones en México. Entonces, ¿a qué comunidad internacional usted está acudiendo? A la comunidad internacional. Joe Biden, Estados Unidos, cuando Estados Unidos está repatriando cientos y cientos de haitianos todos los días, y le acaba de renunciar hoy su enviado especial precisamente porque le dice, bueno, usted me manda aquí a tratar de ayudar, de colaborar, y usted lo que me está es devolviendo problemas, y le renuncia. Ay, sí, entonces, le renuncia. ¿Qué comunidad internacional estamos hablando? Creo que, y reitero, y es una posición que ojalá sea valorada, incluyamos el tema Haití en la agenda del diálogo nacional, si queremos. Sí. Si sí, queremos sí, que el diálogo nacional sea ya fructífera, sí, y que si el PLD, como todo aparenta, que va a pasar, vuelva al poder en el 2024, que no venga a inventar la batata asada o la fórmula del agua tibia, o que si el PRM retiene el poder en el 2024, cosa que aparenta va a ser muy difícil, por lo menos todos los partidos confluyamos en ideas comunes y promovamos y seamos parte de acciones fructíferas y productivas para ver si nos quitamos ese dolor, esa migraña permanente. Esa migraña. Muy bien. Charlie, déjame ver, antes de que me hagan la seña. Viene un nuevo embajador, ya se migraña nombró. Permanente en el buen sentido. No, yo lo sé. Claro, claro. Y creo que Haití es un tema que no podemos obviarlo. Nosotros no por eso obviarlo. Nosotros estamos en el Comité de Solidaridad Internacional con Haití toda la vida. Nominado embajador de Estados Unidos, dicen RD, trabajará para el avance de los intereses de su país. En otras declaraciones, lo que hace cualquier embajador, él es sincero. Él es muy sincero. Voy a trabajar para los intereses de Estados Claro. Unidos. En esta situación que se está viviendo de casi guerra fría, como usted dijo, con China, que en las Naciones Unidas el discurso de Guterres fue ese, por Dios, una guerra fría, vamos a ponernos de acuerdo. En estos tiempos. Grave. Guterres está muy alarmado, muy mortificado, el secretario general de la ONU. Entonces, esta persona que ha sido mencionada, que va a venir para acá, dice que se llama Calvin Smyr. Sí. Va a trabajar por los intereses y en contra de la corrupción. Ese tema de la corrupción, en Estados Unidos lo enarbola y lo enarbola y lo enarbola. Y lo enarboló frente al PRD, frente al PLD. Y encargado de negocios, dos por lo menos, el mismo ex embajador que tuvimos aquí cuando ustedes estaban en el poder, el señor Brewster. La corrupción del PLD, esto también es por la corrupción del PLD que ellos están diciendo esto. O no le perdonan al PLD la relación con China. Evidentemente que eso tuvo un peso en la reacción y en la actitud del gobierno de Trump frente a nosotros, sí, y de la actitud del secretario de Estado, ¿verdad? En nombre de los Estados Unidos, Pompeo, en nombre de su gobierno, de Pompeo. Pero la realidad es que el tema, los imperios sueltan, aprietan, ahorcan, te guardan, pero te botan, te recogen, sí, no, te tuvo que ver tiran. con China y esas relaciones que ustedes hicieron con China. Eso les molestó. Creo que eso molestó mucho, pero sí, pienso que fue un acto valiente,
del presidente Danilo Medina, y la historia se lo va a reconocer. Bueno, aquí mira, yo soy de los que pienso y especulo que si no hubiese sido por las vacunas, esos grupos que estaban propugnando por ese anacronismo histórico de volver a Taiwán y romper relaciones con China, hubiesen cogido mucha fuerza. Lo que pasa es que está clarísimo que Sinovac fue prácticamente, salvó en parte todo el proceso, la posibilidad de que el proceso de recuperación fuese más fluido y más rápido. Ese señor que me he puesto a buscar, a leer la historia, es un señor ya de 70 y tantos años, es un demócrata de mucha trayectoria, de toda la vida. Y pero me llama la atención, don Charlie, que le dice que es el negro y que es negro, o sea, ya comienza con esa división que hay en Estados Unidos, así como, ¿verdad? Entonces, sino que es negro y que es el primer negro que va a ser embajador y que es el primer... A mí, en un país de negro como este, el discurso, mira, me molesta para eso. cerrarte con el tema, con el tema del tema corrupción. Eso será mientras Estados Unidos sea, digamos, el ente dominante en la región, sobre todo en el Caribe, porque evidentemente hacia la parte del cono sur, Latinoamérica, la influencia de Estados Unidos se ha reducido. Y creo que con la actitud del CELAC ahora, que por cierto no entendí que buscaba ahí el presidente del Senado, Eduardo Estrella no fue a una actividad que se supone que son jefes de Estado, o que van vicecancilleres, que van vicecancilleres. Bueno, aquí hay división de poderes. Aquí hay división de poderes. Se supone... Pero estábamos muy bien representados. Sí, pero perfecto, pero no, bien representados en términos personales, pero institucionalmente muy cuestionada, muy cuestionable. Y me imagino que debimos ser el hazmerreír de alguna manera en los conciliábulos y en las conversaciones de todos esos diplomáticos de carrera. Pero el CELAC, creo que van a soplar nuevos vientos en América Latina. Y hay que ver qué va a pasar con Lula. Todo apunta. Ya Bolsonaro dijo voy. Y no creo que Bolsonaro sea la persona que va a derrotar a Lula. Jamás en la vida. Entonces, creo que van a pasar cosas interesantes en América Latina. Y creo que Estados Unidos en algún momento obligatoriamente tendrá que mirarlos. Pero la corrupción será siempre un tema, te suelto, te aprieto, asigún, lo último. Como dicen en el campo. ¿Usted cree que estamos frente a una justicia, tanto que el presidente lo dice, justicia independiente, un ministerio público independiente? Asigún también, asigún. ¿Cómo que así? Y se ve hasta en las formas. A los vinculados a los gobiernos pasados, esos van esposados con cascos, 3 chalecos, rodeados de cuerpos de élite, de cuerpos especiales, ametralladoras P90, AR-15, M16, M4, de todo, una parafernalia. Y sin embargo, aquí, cuando usted mira para el otro lado, las cosas operan diferentes. Pero eso es la forma. En el fondo, yo creo que definitivamente nada más hay que ver lo que es la judicialización de la política en América Latina, y usted refiere a cualquiera que quiera saber si es un tema de justicia independiente a lo que ha sido la experiencia en muchos países de América Latina. Y yo creo que ahí usted encuentra en YouTube, en Google, en Wikipedia, en Don Wikipedia, usted encuentra respuestas formidables y estupendas. Pero así mismo. Don Charlie, muchas gracias. Gracias a usted siempre. Habló muy claro, con mucha pasión. ¿Usted está convencido que el PLD en el 24 puede volver a ser gobierno? ¿Y usted cree
¿Usted cree que no? Míreme los ojos. Míremelos. Como decía, claro que sí. Mire, yo tenía un amigo que decía claro. que Eddie Fisher y Frank Sinatra. Ahora, que no va a ser fácil, no que va a requerir de mucho trabajo, pero mucho, de muchos esfuerzos, que vamos a tener que lograr sumar voluntades que eran nuestras, afectos que eran nuestros y los perdimos, que vamos a tener que mejorar la marca, que vamos a tener que desabollarla un poco, que vamos a tener que darle más brillo, más colorido y que vamos a tener que agregar mucha juventud, mucha gente joven, muchas mujeres a nuestras estructuras a nivel provincial, municipal. ¿Y ustedes están dispuestos a defender el gobierno que hizo? No lo voy a decir Leonel porque Leonel ya... el de Danilo. Lo hemos defendido. Okay. Y es una obra de gobierno defendible. Sí. Es una obra de gobierno defendible. Ahora, nosotros tampoco nos vamos a quedar en el sofá, durmiendo por las glorias pasadas o por las penas pasadas, las desdichas pasadas, las alegrías pasadas. Nosotros vamos a fajarnos por el presente y por el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias, don Charlie. Gracias Mariotti, a usted. Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes muchísimas gracias. Recuérdense que estamos cortesía de Plaza Lama, de Óptica Oviedo, que es más que una óptica, porque usted sabe que los martes son gratis, cristales gratis por la compra de la montura, y los jueves del ahorro, monturas gratis por la compra de los cristales en todas las sucursales de Óptica Oviedo, tu marca país. Por supuesto, Café Santo Domingo y tu marca país, los productos Rica. Nos vemos mañana, tenemos programa mañana, Día de las Mercedes, pero hay programa. Gracias.